¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su programa Corban Radio. Muchas gracias por tu fina sintonía, te invito a quedarte con nosotros hoy aquí en esta linda tarde. Te saluda nuevamente tu amigo y pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez. Nuevamente vengo a decirte, amigo, amiga, alégrate y gózate, porque este es el día que nuestro Adonai ha hecho para ti y para mí. Este es el día que el Señor ha hecho para nosotros. Amigo, amiga, hoy y siempre tú serás tan feliz como tú decidas serlo. Quédate junto a nosotros, quédate aquí en tu radio Bendición Estéreo en el 103.3 FM. Aquí juntos tú y yo, agradecidos con nuestro Abba Kadosh, con nuestro Padre Eterno, con nuestro Padre Santo, por este día, por este regalo de la vida que nos da. Hoy nuevamente tú y yo podemos ponernos a cuentas con nuestro divino Creador. Este divino creador de todo cuanto hay dentro y fuera de este gran domo que está citado en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 6, del 6 al 8, donde nos muestra cómo Adonai colocó un gran dosel llamado cielo que cubre toda esta vasta y hermosa extensión de nuestro reino plano, nuestro hogar. Amigo, amiga, este programa ha nacido en el corazón de nuestro Adonai. Ha sido pensando en ti, pensando en mí, pensando en realzar los valores de la sociedad. Y es presentado a ti por la iglesia Corban Samar. La iglesia Corban Samar se encuentra ubicada en el centro comercial Beta, en el local 6, a un lado de UNEA, justo donde antes era la escuela Punto México Conectado. Ahí te esperamos los días jueves, viernes en punto de las 6 de la tarde, y los días domingo tenemos servicio a las 10 de la mañana, 2 de la tarde y un tercer servicio para tu comodidad a las 6 de la tarde. Te esperamos ahí en el centro comercial Beta, en el local 6. Amigo, amiga, hoy estaremos hablando acerca de el nacimiento del Hijo de la Hija de Dios, ese nacimiento espiritual, pero también del crecimiento que la iglesia debe de tener. Para ello debemos hablar primero de estos mismos aspectos en el ser humano. Tú y yo debemos entender que debemos nacer, pero también crecer. Y esto es crecer en gracia. Obviamente el tema que nos trae el día de hoy el Padre Celestial en esta tarde es acerca de ese crecimiento tanto físico como espiritual. Pero específicamente el espiritual. Aunque nuestro Salvador tuvo que experimentar un nacimiento físico, llegó el momento determinado en el que lo experimentó espiritualmente. Hoy estamos en la presencia del primer caso, tal vez. Hoy en día, tal vez estamos con ese crecimiento físico, pero nuestro Señor desea darnos ese crecimiento espiritual. Por eso tú y yo, amigo, amiga, debemos buscar un lugar donde congregarnos. Yo te exhorto, yo te motivo a que te congregues, hermano, hermana. Si la pandemia te ausentó por temor o por muchas cosas, hoy ya podemos congregarnos. Regresa a tu iglesia para que puedas seguir creciendo, amigo, amiga. Y si no tienes iglesia, pues ponemos a tu disposición. Estamos cerca de ti. Estamos en esta zona de Casas Beta, cubriendo toda esta zona, y también lo que es Paseos del Florido, Vive Ica y todas las colonias aledañas. Te motivo a que si no tienes una iglesia, acudas con nosotros a la iglesia Corban Samar en el centro comercial Beta, en el local 6. Amigo, amiga, sin embargo, no solamente necesitamos tener un crecimiento físico, sino espiritual, así como nuestro Señor Jesucristo lo observó. Esto no sería así el día de hoy si, por ejemplo, aceptamos lo que dijo el ángel: nada hay imposible para Dios. Déjame decirte algo, amigo, amiga, que Dios no está impedido por las leyes que Él mismo ha creado. Se dice que un milagro es precisamente eso, cuando las leyes que el mismo Dios ha creado se rompen. Pero Dios creó primero al hombre y lo creó de la tierra, del polvo de la tierra. Ese primer hombre rompió con las leyes que el mismo Señor hizo, porque no nació de padre y no nació de madre. El polvo que sirvió como materia prima para hacer al primer hombre fue hecho de la nada. Y es posible que para ti, amigo, amiga, el nacimiento que has experimentado, o el que nació nuestro Señor Jesucristo, sea un misterio. Ese nacimiento que también rompe con todas las leyes naturales que el mismo Dios, que el mismo Creador ha hecho. Todo ser humano nace de un padre y de una madre. Pero nuestro Señor Jesucristo nació de una madre y no intervino el Padre. Quien intervino fue el Espíritu Santo. Miremos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice nuestro hermano Pablo en el libro de Timoteo, respecto al ministerio de la piedad. Estaremos hablando acerca de todo esto. Por ejemplo, el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que no nos preocupemos si no podemos explicar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Tenemos que recordar lo que él dijo, o lo que este mensajero le dijo a la que fue hendida su madre, la que fue la que le cargó, la que le fue quien le cuidó. Porque nada hay imposible para Dios. Hasta ahora, todo lo que Dios ha creado ha nacido primero en un pensamiento de él, y él ha podido hacer todo. Primeramente, para poder comprender todo esto, hablemos un poco acerca del nacimiento de nuestro Yahshua HaMashiach. Ese nacimiento es incomparable, porque él tendría también una muerte incomparable. Y tenía un propósito. El propósito era tu salvación y la mía. La necesidad de la revelación a través de un hijo, como lo dice el libro de Lucas capítulo 2 versículo 11. Un Dios encarnado, nuestro Dios, fue necesario para nuestra salvación. ¿Por qué? Porque Dios dio el dominio completo de todo lo que creó, se lo dio a Adán y a Eva. Pero ellos cayeron, pecaron, desobedecieron y el dominio se perdió. Después de ellos, se convirtieron en esclavos. Después de que ellos habían caído, cayeron en la esclavitud del pecado. Y entonces el enemigo de esa forma infectó a todo ser humano, a toda la raza humana, a causa de la desobediencia del hombre. El dominio que el ser humano tenía que tener sobre toda la creación se desapareció. La única manera en que puede ser devuelto es a través de otro hombre. La única forma en la que se devolvió y ha sido devuelto a nosotros es a través de nuestro segundo Adán, de nuestro Yahshua HaMashiach. En Adán, en el original, en el primer Adán, todos morimos, pero en el Mesías todos somos vivificados. Jesús, el último Adán, vino de una mujer. Vino para deshacer lo que el primer Adán hizo por causa de otra mujer. Aparte de que el Señor Jesucristo nació en esta tierra por obra y gracia del Espíritu Santo, el mundo estaría más perdido sin la aparición de nuestro Señor en este mundo. Entonces, tú y yo no debemos enfocarnos en lo que hizo el primer Adán, sino en lo que hizo el último Adán, el segundo Adán. La única manera que se puede dar esta salvación sería a través de alguien que no tuviera una misma naturaleza como la tuvo Adán, que fue formado del polvo. Cuando el ángel dio el anuncio a los pastores cerca del Salvador, cerca de nuestro Señor Jesucristo, él estaba dando la más completa definición del hombre Dios, de aquel que fue 100% hombre, pero que también fue 100% Dios, que haría lo posible nuestra salvación, que haría posible nuestra salvación. Este Mesías que esperaba Israel, que esperaba el pueblo de Dios, ellos querían que fuese un libertador militar, pero nuestro Mesías, el Mesías que vino, que descendió del cielo, fue nuestro Salvador, pero Salvador de este mundo de corrupción. Esto lo hizo el segundo Adán. La necesidad de la sangre para el perdón de los pecados estaba establecido. Y por ejemplo, un árbol plantado junto a corrientes de aguas, como dice el Salmo 1, del 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedores, jamás se sentó, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la parte más importante de un árbol? Amigos, ya lo hemos visto en otros programas. Te preguntaba yo que si eran sus hojas, o que si acaso eran sus ramas, o que si eran sus frutos. La parte más importante de un árbol es, sin lugar a dudas, la raíz. Y es aquí donde el árbol se alimenta y absorbe los nutrientes del agua, del río, de la tierra. Y por supuesto que el agua, que es la que le produce su crecimiento, es los nutrientes de la tierra los que son absorbidos. Pero sin el agua todos estos nutrientes no pudiesen ser absorbidos por el árbol. Amigo, amiga, ¿sabían ustedes que entre más profundas son las raíces de un árbol, más estabilidad tendrá este? Y en muchos de los casos, del mismo tamaño de la raíz será el mismo tamaño de las ramas, de las ramificaciones. Y no solo esto, sino que también se alimenta mejor entre más larga sea su raíz, ya que entre más profundas sean estas,
más acceso, un acceso más libre y directo tendrá a las fuentes de agua subterráneas. Un árbol es en lo externo lo que internamente son sus raíces. Una persona es en lo externo lo que en lo interno también es. Cuando vemos un árbol que es fuerte y que puede permanecer ante los vientos, tormentas, huracanes, es solamente porque sus raíces son sanas, fuertes, profundas. ¿Cómo están las raíces de nuestras vidas? ¿Cómo están tus raíces? ¿Recuerdas lo que te comentaba, lo que te preguntaba en nuestra última entrega? ¿Qué cosas tenemos arraigadas también en nuestro corazón? Dice Mateo, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amigos, ¿de qué tienen hambre ustedes? ¿De qué tienen sed? Si nuestras raíces espirituales son superficiales y de pura apariencia, seguro no podremos soportar las adversidades y las tormentas de la vida. Y pronto caeremos con la más mínima acechanza del enemigo. Pronto caeremos con la más mínima cosa en contra de nosotros. Por eso Dios trabaja sanando las partes más internas del hombre, que es el alma. Y luego va recomponiendo poco a poco lo externo. Es inaudito que tú y yo vayamos en busca de nuestro Padre, vayamos en busca de nuestro Dios, para que recomponga lo externo y dejar lo interno para después. Dios no trabaja así. La palabra de Dios nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo que tú y yo lleguemos a necesitar llegará de forma automática. Tú y yo, si tenemos alguna necesidad en el cuerpo, si tú y yo tenemos alguna necesidad en nuestro físico, ya sea hambre, necesidad de comida, sed, necesidad de bebida, de agua, o alguna enfermedad que estemos padeciendo, que lo que necesitemos sea una sanidad, tú y yo, antes que pedirle al Señor cualquier cosa en lo externo que necesitemos, tenemos que llegar a Él con el corazón contrito y humillado, y amarlo simplemente por quien es Él, buscarle porque Él es Dios, no por lo que te pueda dar. En el Salmo 103, del 3 al 5, nos dice que Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amigos, podemos echar raíces profundas en nuestra vida espiritual, y esto no es una pregunta, esto es una afirmación. Es más, te lo digo, es una ordenanza de parte del Señor. Tú y yo tenemos que echar raíces. Es necesario que busques una iglesia y te congregues en ese lugar, no por algo que tú puedas recibir, sino que te congregues en ese lugar porque es ahí donde Dios te va a dar crecimiento espiritual. Tú puedes ir en busca de un milagro a algún lugar, a alguna iglesia, y seguramente lo vas a recibir porque Dios así es. Y aquí el punto no es Dios, aquí el punto eres tú, la actitud que tú estás tomando. Vas en busca de un milagro y te vas a ir de ese lugar, de esa iglesia, a otra iglesia, y así vas a andar de un lugar a otro. Pero es necesario que eches raíces, porque también se puede dar el otro caso, que vayas en busca de un milagro y que no lo recibas, y a causa de esto salgas de ese lugar decepcionado creyendo que Dios no existe. Esta no es la forma correcta de buscar de Dios. Vamos a ver algunos puntos que nos brindarán la posibilidad de que nuestras vidas estén cimentadas en Dios, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y para ello es necesario llegar buscando el Dios que da la vida eterna, no el Dios que sana. Aunque tenemos un Dios que sana, tu obligación y la mía es llegar buscando al Dios dador de la vida. Dice el Salmo 119, en los versículos del 92 al 98, si tu ley no hubiese sido mi delicia, y en mi aflicción hubiese perecido, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han guardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que a mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre estás conmigo, siempre están conmigo dedicando tiempo a su estudio, a lectura y meditación. Dios estará siempre contigo y te ayudará en la lectura y en meditar la palabra, te ayudará a conocer el corazón de Dios. Si no nos afirmamos en su palabra, seremos débiles ante las adversidades de este mundo. Teniendo intimidad con Dios, teniendo un tiempo a solas con Él,
es pues Él que nos quiere hablar el día de hoy. Amigo, amiga, el cristianismo no es predicar una religión más. El cristianismo debe ser predicar solamente una relación íntima y estrecha con Dios nuestro Señor Jesucristo. Una relación íntima y estrecha con el Padre a través del Hijo. Una relación íntima y estrecha con el Padre a través del Espíritu Santo. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos tomarnos tiempo con Dios, tiempo para crecer y echar raíces profundas en nuestra relación con Él. Amado amigo, hermano, si tú estás escuchándome, sé que allí entre los que están escuchando en este momento hay grandes testimonios de personas que han sido sanadas por Dios, grandes testimonios de personas que han recibido su milagro. Pero también habrá muchas personas que no han recibido el milagro. Has orado tal vez, has pedido oración, has hecho oración tú mismo, tú misma. Has sido sometido, intervenido en el hospital en distintas ocasiones con operaciones, intervenciones quirúrgicas. Tal vez estás en un tratamiento y tal vez hasta el día de hoy no has visto la sanidad de tu cuerpo. Déjame decirte algo, amigo, amiga, para que tú puedas crecer espiritualmente. Tu cuerpo tarde o temprano va a ser depositado en la tierra de donde fue tomado. Tu cuerpo volverá a ser polvo porque de ahí fue tomado. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:7. Desde el 12:6 lo puedes leer hasta el 10. Y encontrarás que cuando el hombre muere, el cuerpo regresa a la tierra de donde fue tomado. Y el espíritu regresa al Padre porque el espíritu es de Él. El espíritu no se corrompe. El espíritu es parte de Dios, es Dios. Es de Dios, Él lo dio. Lo que queda en juego es tu alma únicamente. De esta forma, amigo, amiga, hermanos en Cristo, muchas veces no recibirás la sanidad como tú la deseas. Lo que sí te digo es que Dios te ama. Y Dios está clamando por ti. Al Señor lo que le importa más que sanar tu cuerpo es sanar tu alma, rescatar tu alma del hoyo. Al Señor lo que le importa no es que tus cuerpos sean restaurados. Imagina un soldado que fue a la guerra y allá en la guerra recibió una granada y la granada le quebró el pie, lo rompió, lo perdió. Y allá en el campo de batalla le amputan el pie y regresa a su lugar de origen sin esta pierna. Cuando el Señor venga por la iglesia, si este hombre está en vida, su cuerpo será transformado. Donde ya no necesite los dos pies, será transformado a un cuerpo a semejanza de ángeles. Pero si esta persona muere antes de que el Señor Jesucristo venga, cuando Él regrese por su iglesia, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ya sea que estén completos los cuerpos o incompletos, o que estén en putrefacción, o que estén en polvo, los cuerpos serán levantados, serán vivificados, transformados en un abrir y cerrar de ojos. De estos cuerpos corruptibles a cuerpos incorruptibles. Al Señor no le interesa tanto tu cuerpo, si está enfermo o no. El Señor te puede regalar un milagro, claro que sí, en la medida en la que tú creas. Pero al Señor lo que le importa es salvar, rescatar tu alma. Debemos tomarnos tiempo con Dios para crecer, para aceptar nuestra realidad, la que estamos viviendo, cualquiera que sea. Debemos crecer junto a Él, echar raíces junto al río que es el Espíritu Santo, que se encuentra en las iglesias. Y dice la palabra de Dios que tenemos que estar transformando nuestra vida con la palabra de Dios. Recuerda que no es solo leer la palabra de Dios, es aplicarla en todas las áreas de tu vida. Dice el libro de Lucas capítulo 6 del 46 al 49, comenzando con una especie de reproche, comenzando con una pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Amigo, amiga, Dios te está hablando en este momento, así como me está hablando a mí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó hondo y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu
y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Pidiendo a Dios revelación de su voluntad para nuestras vidas, tú y yo siempre tenemos que preguntarle al Señor, ¿qué estamos haciendo con nuestras vidas? Si lo que estamos haciendo, si lo que estamos viviendo día con día es agradable para Él, a su rostro. Recuerda que todo lo que tú y yo hagamos, en todo lo que hagamos, siempre tenemos que buscar robarle una sonrisa de agrado a nuestro Señor. Dice el libro de Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No dejando de congregarme activamente, siendo parte de la visión de Dios, siendo parte de una familia de Cristo, siendo parte de la familia del cuerpo de Dios. Tú y yo tenemos que estar constantemente congregándonos, amigos, hermanos. No busques un lugar donde congregarte solamente para obtener beneficios físicos. Busca un lugar que te otorgue beneficios espirituales, porque tu cuerpo puede que en este momento sea sanado de cualquier cosa, pero si tú no tienes raíces, tu alma estará enferma por siempre, y al final de cuentas el propósito no es salvar el cuerpo, sino salvar el alma. En el libro de Hebreos capítulo 10, 23 al 25 dice, mantengámonos firmes sin fluctuar. Mantengamos esa profesión, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideraremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amigos, hermanos, el día está cerca, el día está próximo. No voy a ser amarillista en este momento contigo, no te voy a decir que falta un día, una semana, un mes, un año, no lo sabemos. Pero ¿qué tan cerca está aquel día? Imagínate que tú no tienes los próximos 5 minutos de vida garantizados. Ahí es donde radica la urgencia. ¿Qué tan cerca está el día de si los próximos 5 minutos no los tengo comprados? No tengo la vida comprada. Entonces, es de recapacitar. No busques salvar tu cuerpo, busca salvar tu alma. Dios está dispuesto a darnos el alimento y los nutrientes necesarios que nuestra vida espiritual necesita para que produzca raíces profundas, capaces de soportar cualquier adversidad. Pero amigos, hay que ser sabios, hay que saber en qué momento nos encontramos y hay que saber en dónde estoy perdiendo mi tiempo y dónde lo estoy obteniendo para mejorarlo. ¿Dónde estoy invirtiendo mi tiempo para poder crecerlo, para poder desarrollarlo? Hay que ser sabios, hay que fijarnos en dónde estamos y a dónde vamos, a quién confiamos el crecimiento de nuestras almas. Tenemos que confiar el crecimiento de nuestras almas solamente al Señor Jesús, al Señor Jesucristo, a nuestro Yahshua HaMashiach. Pero hay que ser sabios para crecer, para saber dónde ser plantados. Si tú te asemejas a un árbol, amigo, amiga, no vas a ir a plantarte a un desierto. Tampoco vas a ir a plantarte a un pantano. Porque el árbol necesita tanto la tierra firme para no estar moviéndose, para ser inconmovible, como también necesita de agua fluida para poder crecer. Muchas veces así estamos nosotros. Somos como esos barcos veleros en alta mar que vamos para donde sopla el viento. Y hay muchos cristianos hoy en día que no echan raíces, que van de una iglesia a otra, andan del tingo al tango, como dicen comúnmente. Ellos no echarán raíces, ellos no obtendrán más conocimiento y sabiduría, aunque muy probablemente ya tengan conocimiento y ya tengan sabiduría, pero tergiversado. Y entonces están viendo, calando, observando al hombre, viendo cuál hombre sí es auténtico y cuál hombre a sus ojos no es auténtico ante los ojos de Dios. Tú y yo no podemos hacer eso. Tú y yo no podemos estar calando al ser humano para ver qué es lo que hace o deja de hacer. Es mejor que tú y yo nos estemos calando a nosotros mismos, observando nuestro propio comportamiento, para fijarnos que lo que hagamos siempre lo hagamos perfecto como para Dios. Hay que ser sabios para saber crecer. Hay que saber dónde ir y plantarnos. Y con esto te estoy diciendo que selecciones bien el lugar donde te vas a congregar, porque es allí donde o vas a crecer o vas a dejar de crecer. Pídele a Dios que te revele a la luz de su palabra qué cosas, qué hábitos o qué pecados te están obstruyendo. Háblale a Él y pídele tu crecimiento, pídele perdón, acércate, apúrate a hacerlo para que puedas crecer y que tu vida sea útil en el reino de Dios.
Amigo, amiga, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, y cada día que desperdiciamos sin ser plantados, cada día que desperdiciamos sin echar raíces, estamos perdiendo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Verdaderamente la estamos utilizando para hacer crecer el reino de los cielos? Porque la salvación y la vida eterna es lo mínimo que Dios quiere para ti. Dios anhela, desea que tú crezcas, que obtengas ese crecimiento indicado. Y ese crecimiento, aparte de leer la palabra, aparte de meditar, aparte de aprender a alabar a Dios como debe de ser, ese crecimiento solo lo vas a poder obtener en una congregación donde te prediquen la sana doctrina, una congregación donde te hablen verdaderamente de la palabra de Dios, donde te ayuden a sanar tus heridas y no que solamente te pongan una bendita, un curita. Dice el libro de Jeremías 17, del 7 al 6, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Un árbol plantado al lado de una fuente inagotable de agua no se marchita, porque el calor durante la época de sequía no le va a afectar. Si tú y yo somos personas que tenemos raíces fuertes en Dios, nuestra fortaleza provendrá de una fuente inagotable de ríos de agua viva. Nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el único Todopoderoso, siempre estará respaldándonos. Recordemos el salmo inicial de hoy. ¿Dónde estaba la promesa de Dios? Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo aquello que hace prosperará. Por supuesto, el hombre, el árbol, son dispares, son diferentes. Pero la frondosidad de un árbol plantado al lado de un lugar donde hay mucha agua, recordó el salmista la prosperidad espiritual del hombre, aquel hombre cuyo deleite está en la ley de Jehová. Si nos deleitamos en la ley de Dios, nuestros días pueden llegar a ser como los de un árbol, dando siempre fruto y firmes, fuertes, a pesar de toda circunstancia. No le afectarán ni las tempestades ni la sequía, porque Dios es quien le sustenta. Dios es quien siempre te sustenta y te va a sustentar en todo momento, amigo, amiga. Y es precisamente que para que podamos crecer tú y yo, necesitamos estar plantados en un río. Yo te felicito si tú tienes un lugar donde congregarte, hermano en Cristo, amigo, si estás buscando apenas convertirte a Cristo, o si estás interesándote en la palabra de Dios. Definitivamente tú puedes leer la palabra de Dios en tu casa. Definitivamente puedes escuchar a diario esta estación de bendición, tu radio bendición. Definitivamente puedes hacerlo, puedes escuchar alabanzas, puedes leer la palabra de Dios, meditar, leer libros de crecimiento espiritual, puedes ver programas en la televisión, lo que tú quieras hacer, y todo eso te dará crecimiento. Pero no se compara con el crecimiento que tú vas a obtener en una iglesia. Una iglesia viene a ser como un hospital, donde todos los enfermos van a ser sanos, pero enfermos del alma, donde todas las heridas del alma vienen a ser cerradas primeramente, y posteriormente cualquier herida física. Una iglesia también viene a ser como una universidad, donde todas las personas neófitas, sin conocimiento, muchas veces sin esperanza, llegan a ese lugar, llegan a esa iglesia y comienzan a crecer, comienzan a estudiar, comienzan a dar el fruto que el Señor está esperando. Y eso solamente lo puedes lograr allí en una iglesia. Ese es el río limpio, lleno del Espíritu Santo. Ese es Jesús, ese es Jesucristo, ese es el río limpio. Es esa fuente inagotable de agua viva que brota para vida eterna. Son esos ríos de agua viva que el Señor permite que estén cerca de tu casa. Gracias a Dios, aquí en la ciudad de Tijuana hay muchas iglesias en donde quiera que vayamos. Gracias a Dios, estoy seguro que tú tienes una iglesia cerca de ti, cerca de tu casa. O si no está cerca, al menos está por donde tú pasas de vez en cuando. Yo te invito, amigo, amiga, a que busques ese lugar apto, ese lugar adecuado donde recibirás crecimiento, ese lugar indicado donde Dios te necesita. Dios te necesita en ese lugar, no solamente para enseñarte cosas grandes
ocultas que tú no conoces. Dios te necesita en ese lugar para mostrarte cuán grande es su misericordia. Dios te necesita en ese lugar para darte todo lo que tú necesitas ciertamente. Pero te dice el Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todo lo que tú necesites recibirás de forma automática. Yo quiero comentarte lo siguiente. Te estaba diciendo acerca de una iglesia que es semejante a un hospital, pero que también es semejante a una universidad. Llegas tú a la escuela sin conocimiento, y en base a que vas acudiendo constantemente día con día, los días que te marcan, tú llegas y vas obteniendo crecimiento. Posteriormente vendrán los exámenes, las pruebas, pero la prueba, el examen solamente será para reafirmar el conocimiento que tú ya tienes. Así es una universidad, así es una iglesia también. Si vas a buscar una iglesia, que sea con esta intención, amigo, amiga. Dice la palabra de Dios que si nos afirmamos en su palabra, ya no seremos débiles ante las adversidades. Hemos visto hasta el día de hoy 2 ejemplos. Aquel que construye su casa en la roca, y que cuando llegó la tempestad no le causó daño. Aquel que la fundó, aquel que la construyó en la arena, llegó la tempestad y lo perdió todo. Tú y yo debemos dejar de ser débiles ante cualquier adversidad. Tenemos que aprender a ver cuál es nuestra naturaleza. Amigo, amiga, tú y yo estamos conformados dicotómicamente. Somos 3 personas, somos 3 partes en una sola. Somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Y cuando el Señor diseña al hombre en su diseño original con Adán, el Señor diseña al ser humano para que el espíritu gobernara al alma y el alma controlara la carne. Cuando el ser humano cae, cuando el ser humano peca, se desconfigura esta tricotomía. El ser humano desconfigura su ser humano, y entonces es el alma quien controla a la carne. Y en la medida que la carne se va sublevando, es la carne quien controla al alma. Y cuando esto sucede, el espíritu no huye, no sale, siempre está junto a nosotros. Y estamos hablando ahorita no del Espíritu Santo, sino del espíritu humano. Pero el espíritu humano viene a ser como nuestra conciencia. Cuando tú y yo estamos a punto de pecar, nuestra conciencia, que es la voz de Dios en nuestros corazones, la conciencia nos dice: no, detente, no lo hagas. Pero como la carne es la que está al mando, como la carne comúnmente la conocemos, que realmente es el alma, que es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Esta que está al mando da una instrucción de que no se haga caso a la voz de Dios, que no se le haga caso a la conciencia. Entonces, el ser humano, por sus propios deleites, por sus propias concupiscencias, somete al alma, y el espíritu se apaga, se duerme. Y entonces la carne gobierna a todo el ser. Cuando el ser humano llega a los pies del Señor Jesús, al aceptar a Cristo en nuestro corazón, desciende el Espíritu Santo y despierta a nuestro espíritu humano. Y entonces, en la medida que el ser humano se enamora de su Señor y tiende más y más en su enamoramiento, se va reconfigurando el ser humano. Primero el alma vuelve a tomar el control, y es cuando tú y yo pensamos primero antes de pecar. Y decimos: si yo hago esto, voy a ofender a mi Señor, y yo no lo quiero ofender. Y es cuando le decimos al pecado: apártate de mí, porque yo me reservo para mi Señor. Y es cuando el ser humano comienza a santificarse, hasta que esto se vuelve un hábito, y entonces vuelve nuevamente a reconfigurarse a través del enamoramiento con el Señor. Y es entonces nuevamente el Espíritu quien toma el control del alma y el alma del cuerpo. Ese es el propósito del cristianismo. Ese es el propósito que nuestro Señor Jesucristo tiene y trae con nosotros. Él viene y nos demuestra que nos ama. ¿De qué manera nos ha amado? Que ya lo sabemos. Él se entregó a sí mismo. Dio su vida en la cruz del Calvario para que tus pecados y los míos, aun cuando fuesen tan rojos como la grana, vendrán a ser cual blanca lana.
Así de esa forma es. Así es como el Señor nos recuerda que nos ama. Entonces tú y yo tenemos que amar al Señor. Tú y yo tenemos que dedicarle nuestro amor al Señor de la misma forma. Tenemos que dejar de ser débiles. Si no nos afirmamos en su palabra, siempre seremos un blanco fácil. Si no nos afirmamos en el conocimiento de su palabra y no nos conformamos con solamente tener el logos de la palabra de Dios, sino que nos esforzamos hasta que ese logo se vuelve rema en nuestras vidas. Si no lo hacemos así, si no nos afirmamos en su palabra, siempre seremos débiles ante la adversidad de este mundo. Y te digo una verdad, amigo, amiga, hermanos en Cristo. La verdad es que tú y yo, mientras estemos viviendo en este cuerpo corruptible, estaremos padeciendo enfermedades, estaremos padeciendo las inclemencias del tiempo, estaremos padeciendo frío, estaremos padeciendo hambre, estaremos padeciendo sed, estaremos padeciendo alguna enfermedad, tal vez algún cáncer, alguna otra enfermedad interna, pero alégrate, alégrate y gózate, porque el cuerpo no es lo que ha de ser salvo. Alégrate y gózate, porque lo que debe ser salvo es el alma, y para esto tú y yo tenemos que tener madurez, esa madurez en nuestra vida que implique o que no implique lo que está alrededor de nosotros. Recuerda que nuestra felicidad es tan solo una decisión. Nuestra felicidad no puede depender del entorno, nuestra felicidad no puede depender de las condiciones que me rodean. Tú y yo tenemos que aprender a madurar. Y la madurez de la que te estoy hablando es que aprendamos y que nos demos cuenta de que estos cuerpos son corruptibles, son imperfectos y no son eternos. Tienen un principio y un fin. El fin de unos es más temprano que el de otros, pero a fin de cuentas eso somos cuerpos corruptibles, y en la medida que no aprendamos esto, sufriremos más a lo largo de nuestra vida, sufriremos más a lo largo de nuestro cristianismo, porque estaremos cuestionando a Dios en cada momento de nuestras etapas, estaremos cuestionando a Dios en cada momento si tenemos alguna enfermedad, y le diremos: Señor, pero si yo soy tu hijo, Señor, pero si yo te sirvo, Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué permites esto? Hermanos, hay un propósito para todo. Todo lo que sucede en nuestras vidas siempre es para hacernos crecer. Y tú y yo tenemos que dejar de depender de estos cuerpos físicos. Y si el cuerpo físico está enfermo, no importa. Lo que a Dios verdaderamente le importa es tu alma. Recuerda, aprende esto. En la medida en la que lo aprendas, dejarás de sufrir. En la medida en la que lo aprendas, vas a visualizar las cosas de una forma diferente. Tú y yo debemos aprender a tener esa intimidad con Dios. Esa intimidad que haga que no importe nada alrededor nuestro. No debe importar nada de lo físico para impactar nuestra felicidad. Pero podemos entender que estemos enfermos, podemos entender que estemos atravesando angustias, pruebas, tribulaciones, pero por favor, Dios, que la familia no se enferme, que esto no le suceda a la familia, porque eso duele mucho más que padecerlo en carne propia. Pues te tengo una noticia, amigo, amiga. Esta es una ley de la vida. Los cuerpos físicos son corruptibles. Los cuerpos van a padecer unos más que otros. ¿En base a qué? En base a la alimentación, en base a la educación que tengamos de cuidar nuestros cuerpos, en base a lo que le metamos o le demandemos de más al cuerpo. Aquí no tiene nada que ver Dios. Aquí Dios no tiene nada que ver con una enfermedad en tu cuerpo. No le achaques al Señor tu enfermedad. Recuerda que todo tiene un propósito. Muchas veces no entendemos cuál es ese propósito, y lo más fácil es reclamarle a Dios. Lo más fácil es cuestionar a Dios. Lo más fácil es decirle: Señor, yo soy tu hijo, tu siervo. Yo no puedo estar padeciendo esto. Por favor, hermanos, amigos, el Señor mismo padeció. Los apóstoles mismos padecieron en cuerpo y alma. Todos y cada uno de ellos padecieron enfermedades, padecieron problemas en sus cuerpos físicos. Nuestro Señor Jesucristo padeció la muerte de cruz. Fue latigado, fue golpeado, bofeteado, escupido, humillado, atravesado su costilla con una lanza, fue clavado. Y tú y yo no queremos una enfermedad. Y tú y yo no la queremos tolerar. Recuerda que lo que tú y yo somos no es este cuerpo físico. Lo que tú y yo somos verdaderamente es lo que hemos aprendido desde pequeños. Porque desde que nacemos aprendemos a llorar, aprendemos a reír, aprendemos a respirar, aprendemos a comer. Y todo este conocimiento se va quedando en nuestros sentimientos, se forman nuestros pensamientos y nuestras emociones. ¿Y sabes qué? Todo esto da como resultado tu alma. Esa es tu alma. Y en la medida que tú creces, que obtienes crecimiento, tu alma crece más, tu alma pesa más, tu alma cada vez es más importante para Dios.
y debe ser importante para los hijos de Dios, porque a eso Dios nos ha traído, a eso Dios nos llama a predicar la palabra de Dios, a eso Dios nos llama a predicar el evangelio en un medio como este, o en las iglesias, o en las calles. Dios nos llama de esa forma para alcanzar almas, para que tú y yo seamos vehículos para alcanzar a otros. Y no prediquemos ya de forma equivocada. Por favor, aprendamos a predicar que lo que Dios quiere es salvar nuestra alma, no nuestros cuerpos. Y esto solamente lo lograremos comprender cuando crezcamos en intimidad con Dios. Te repito que el cristianismo no es una religión. No buscamos salir de una religión para llegar a otra. Yo no te invito a ti a que salgas de la religión donde tú te encuentras para que llegues a otra. No. El cristianismo no es religión. Tú y yo tenemos que predicar la relación íntima y estrecha con Dios nuestro Señor. Donde quiera que tú te encuentres, si donde te encuentras realmente te están enseñando a fortalecer tu relación para que sea más íntima, más estrecha con Dios nuestro Señor Jesucristo, estás en el lugar correcto. Quédate ahí, permanece allí. Pero si no te enseñan a mejorar la relación con el Señor, ¿qué estás haciendo en ese lugar? Se ha convertido en otra religión más. Y el cristianismo no es religión, es relación. Así como dice Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Debemos tomarnos tiempo verdaderamente para pasar a solas con Dios. Tiempo para crecer, y solamente lo haremos meditando en Él. Tienes que aprender a sentir cómo Dios pasa su mano por detrás de ti. Tienes que aprender a sentir el abrazo de parte de Dios. Tienes que aprender a sentir la mano de Dios sobre tu cabeza, acariciándote cuando ya estás listo o cuando ya estás lista para seguir creciendo en la palabra de Dios. Recuerda que tienes que ir transformando tu vida día con día. Decía el apóstol Pablo que somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Tú y yo tenemos que ir creciendo, tenemos que ir modificando nuestra forma de pensar precisamente para poder crecer. Antes de comenzar a terminar el programa, hermano, amiga, recuerda lo que dice el Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en consejo de escarnecedores. No se sentó nunca en esa silla, sino que la ley de Jehová ha estado a su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estamos por terminar, amigo, amiga, pero no quiero despedirme de este lugar si no te digo antes, si no te recuerdo antes lo que Dios dice en su palabra, que porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Yo te invito a que, si no tienes un lugar donde congregarte, te congregues junto a nosotros allí en la iglesia Corban Samar, que está ubicada en el centro comercial Beta, en el local 6. Por último te digo que Cristo prometió regresar por su iglesia, y que ese día puede ser hoy. Si tú estás preparado o no, es tiempo para meditar. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio. Hasta la próxima.